su verdadera historia desde Oregón. Mi hija tiró mi maleta y dijo: «Nos estás frenando, múdate». Así que me fui y luego congelé la cuenta familiar. Ella quería libertad. Le di una probada. Tiró mi maleta como si fuera un saco de basura. Golpeó los escalones del porche con un golpe sordo. Rebotó una vez y se detuvo junto a las saelas moribundas que solía regar cada mañana. La miré fijamente. Cuero suave, burdeos desteñido, el mismo que usé cuando me mudé para ayudarla a criar a su bebé. Cuando lloraba cada noche para dormir y cada mañana para pedir fuerzas. Ahora solo estaba allí, de brazos cruzados, con el rostro demacrado, por algo más frío que la ira: indiferencia. «Nos estás frenando», dijo. «Yo, Kyle, los niños, todos. Has hecho de esta casa tu prisión y ya no somos tus reclusos». Parpadeé. No me salieron lágrimas. Ya había superado eso. Ella no había terminado. «Tienes 3 días para irte. Ya hablé con un cerrajero». Miré la maleta. Una de las cremalleras estaba rota. Ni siquiera se había molestado en cerrarla del todo. Una esquina de mi suéter doblado colgaba como una lengua. Me agaché lentamente y lo recogí. El asa crujió. Mis manos no temblaban, pero las suyas sí cuando me pidió que me mudara con ella. Cuando Kyle tenía cólicos y llevaba meses sin cobrar. 3 días, dije en voz baja incorporándome. Su tono era cortante. «No lo hagas más difícil de lo que ya es». «¿Más difícil para quién?» «Para todos», espetó, pero el tono en su voz no era de convicción. Era miedo de no tener la última palabra, de ser interrogada, de perder el control. No discutí, no lloré. Simplemente pasé junto a ella y bajé las escaleras, con la maleta golpeando detrás de mí. Cada rodar de desde las ruedas era un poco más silencioso que el anterior. No me llamó. Me detuve en la acera, saqué el teléfono y marqué un número. Alvin contestó al segundo timbre. «Elaine». «Sí». «Necesito quitar mi nombre de la firma de la compañía hipotecaria. Me pidió que me fuera». Una pausa y luego su voz de nuevo. Firme, cansada. «¿Seguro? No me voy a quedar en una casa donde no soy bienvenido. Solo necesito que empieces el papeleo hoy». «Entendido. Empezaré el proceso de retiro, pero una vez que lo hagas, tendrá 30 días para refinanciar o el préstamo entrará en mora». Quería libertad, le dije. «Solo le estoy dando una probadita». El motel que encontré era pequeño, cerca de la carretera, con cortinas floreadas y una luz vibrante en el baño que parpadeaba como una vieja alarma. Dejé la maleta sobre la cama, abrí la cremallera y negué con la cabeza al ver cómo lo había metido todo. Sin importarle, sin pensarlo. Me había borrado de su vida como si fuera una servilleta desordenada sobre su mesa blanca y perfecta. Preparé té en el microondas, demasiado caliente. La taza se quebró un poco al servirlo. Siempre odio mi té. «Huele a raíces», solía decir. Qué curioso. Nunca le importaron las raíces cuando pagaba pañales o cocinaba a las 3:00 am. Abrí mi viejo cuaderno de tapa blanda y páginas rayadas, todavía lleno de los garabatos de Daniel del kinder, y empecé a escribir, no para ella, sino para mí, para recordar. El primer día desterrada, no sorprendida, simplemente reconocida, quiere la casa, quiere su versión de la paz, pero la casa no le pertenece, ni del todo, ni legalmente, ni moralmente, porque la verdad era que nunca le habían aprobado esa hipoteca. A los 20 años, arruinó su historial crediticio con ese accidente, de esos que ocultan en los pueblos pequeños,
de esos donde los nombres no salen en los periódicos si sabes pedir con amabilidad y pagar discretamente. Yo lo había avalado todo. Entré al banco con manos temblorosas, mintiendo descaradamente, diciendo que ella era la responsable, que solo estaba pasando por un mal momento. Nadie tenía por qué enterarse del pasajero con hemorragia, del acuerdo, de las facturas semanales de terapia que había ignorado. Lo había hecho desaparecer, todo, y ahora ella me desaparecía a mí. Al segundo día recibí un mensaje suyo, una frase. No olvides llevarte tu tetera y ese espejo viejo y polvoriento, el espejo que me regaló su abuela, el que le ofrecí para colgar en el pasillo. Entonces puso los ojos en blanco. Es demasiado antiguo, no pega con la estética. Miré su mensaje y lo borré. Hice una segunda llamada. Alvin, confirma que ya iniciaste el papeleo. Sí, y el banco le enviará una notificación formal en 35 días hábiles. Sin aval tendrá que refinanciar inmediatamente, pero dado su historial crediticio no podrá. Terminé. Dudó. Elaine, ¿estás segura de que esto es lo que quieres? Vi cómo el viento empujaba una hoja por el estacionamiento del motel. Quiere sentirse libre. La dejo, pero sin mi nombre, mantengo la base. Esa noche soñé con el accidente. No el real, sino el que había imaginado. Una y otra vez. Donde no contesté el teléfono a las 2:00 a.m. Donde dejé que la policía se encargara. Donde no pagué los honorarios del abogado. Donde no le rogué a la otra madre que no presentara cargos. En ese sueño, ella fue a la cárcel. Una foto policial, antecedentes, sin licencia, sin hipoteca. Pero eso no fue lo que pasó. Lo que pasó fue que yo aparecí. Lo arreglé, lo borré. Me convertí en el andamiaje invisible de su segunda oportunidad. Ahora quería una vida donde yo no existiera. Aunque primero desaparecí en el papel, y donde el resto seguiría. Al tercer día empaqué la tetera, el espejo, mi cuaderno. Entonces me senté en el balcón del motel y esperé, no a que me llamara, ni a que me arrepintiera. Esperé a que el silencio se aclarara. No necesitaba que le explicara lo que se avecinaba. El banco lo haría por mí. Tenía 20 años cuando sucedió. 20, con el carnet de conducir recién estrenado y un Honda Civic de segunda mano que aún olía a comida rápida y colonia barata. Había estado en una fiesta esa noche. Nada de locura, solo música alta y bebidas más fuertes de las que me confesó después. Juró que podía conducir sin problemas. Todos los demás estaban más borrachos. Ella era la responsable, la amiga mamá. Eso le dijo a la policía. Pero las marcas de neumáticos en la carretera contaban otra historia. También el parabrisas roto y el hecho de que el otro coche, una furgoneta familiar, llevara a un niño de 5 años dentro. El niño sobrevivió, un milagro, dijo el médico, pero las lesiones eran graves, meses de recuperación, facturas médicas, y la madre, la conductora, era implacable. Quería justicia, quería sangre. Recuerdo al policía en mi puerta. Recuerdo sus manos temblorosas cuando la trajeron a casa esposada. Recuerdo la sala de espera del hospital, el olor a antiséptico y la desesperación. Y en ese momento me di cuenta de que la vida de mi hija estaba a punto de partirse en dos, antes y después del accidente. Lloró como una niña en mi regazo. No fue mi intención, mamá. No fue mi intención. Y le creí. Había cometido un error terrible, pero no podía permitir que eso fuera su fin. Así que hice lo que hacen las madres. Fui con la mujer. Llevé sopa casera,
Llevé fotos de mi hija de pequeña. Llevé dinero. Hasta el último centavo que pude reunir de la casa, del seguro, de los ahorros, incluso de mi jubilación. Le dije que mi hija nunca volvería a conducir, que nunca volvería a beber, que dedicaría su vida a arreglar esto. La mujer accedió a no presentar cargos, civil no penal. Un acuerdo privado, de esos que no llegan a los tribunales ni a los periódicos. Salvé a mi hija de la cárcel y nunca se lo conté a nadie. Después de eso, cambió. Al principio estaba agradecida. Recuerdo que me abrazó tan fuerte que me dolió. Me trajo flores. Una vez me lavó los pies mientras lloraba susurrando: no te merezco. Pero poco a poco, mes a mes, algo se endureció en su interior. La culpa se agrió. La humildad se transformó en resentimiento. Creo que le avergonzaba lo mucho que había visto, cómo la había abrazado cuando temblaba de vergüenza, cómo la había visto en su peor momento. Empezó a poner los ojos en blanco, a considerar mis consejos anticuados, a reírse cuando usaba un teléfono plegable, a corregir mi forma de hablar delante de sus amigos. Una vez, durante una cena con su novio Kyle, dijo: mi madre tiene esa manía de aferrarse al trauma como si fuera una insignia. Juro que es adicta a sentirse necesitada. No dije ni una palabra, solo retiré los platos. Cuanto más mayor se hacía, más reescribía la historia. Les dijo a sus amigos que el accidente no fue su culpa. Los frenos habían fallado. El tiempo había sido malo. Dejó de lado el vodka, la sangre, el llanto del niño. Le dijo a Kyle que ya había pagado toda su deuda, que había ido a terapia, que había seguido adelante, que no hablaba con las personas tóxicas que la frenaban. Yo vivía en la habitación de invitados, cocinaba las comidas, llevaba a Kyle Jr. a la guardería todos los días. Pagué parte de la hipoteca, seguía firmando a mi nombre, y aún así me presentaba a sus compañeros de trabajo como alguien que ayudaba con los niños, no como su madre, no como la razón por la que aún tenía futuro. Dejó de llamarme mamá y me llamó Elaine. Dijo que se sentía más igualitaria. No eres solo una madre, dijo una vez. También eres una persona. Debes vivir tu propia vida. Deja de proyectar sobre la mía. Eso me dolió, no porque fuera duro, sino porque estaba ensayado, como si alguien lo hubiera dicho primero y le hubiera gustado cómo sonaba. Cuando me echó no protesté, porque ya había luchado años atrás a puerta cerrada con facturas, tribunales y acuerdos susurrados, y ahora quería borrón y cuenta nueva. Me preguntaba qué haría cuando estuviera realmente limpio, despojada, de todo nombre menos el suyo, de toda red de seguridad, de toda mano que la había sostenido antes de la caída. Salí de casa sin mirar atrás. Pero esa noche, en mi cuaderno escribí: hay un tipo de recuerdo que no se almacena en la mente, sino en las consecuencias, y algún día las conocerá. Solo espero que esté de pie cuando le den la mano. Era jueves cuando vi la foto. No la buscaba. Estaba revisando mi teléfono, buscando viejos amigos de la iglesia en el tablón de anuncios, cuando apareció su nombre, etiquetado en una publicación de alguien a quien no había visto en años. Janine, su compañera de cuarto en la universidad. Solía dormir en mi sofá durante los descansos y comía mi pan de plátano como si fuera una receta celestial. Ahora sonreía de oreja a oreja, del brazo de mi hija, sosteniendo una copa de champán en una mano y haciendo el signo de la paz con la otra. El mensaje decía: por un nuevo comienzo y por fin cortando el cordón umbilical. Orgullosa de ti, M. Se acabó el peso muerto.
La miré un buen rato. La foto tenía más de 200 me gusta. Hice clic. Había más fotos, serpentinas doradas y blancas, un pastel que decía nuevo capítulo y una pancarta en la pared del fondo que decía en letras brillantes, adiós a lo viejo. Alguien había comentado, espera, ¿es esta la madre de la que hablabas, la que se sentía culpable? Y debajo, otra respuesta. Por fin echó al parásito. Tardó bastante. Hubo uno que me dejó paralizada. Un primer plano de una copa de plis. Vino junto a un cartel hecho a mano, con una cita escrita con caligrafía elegante. No heredes el trauma. Quémalo. Mi hija, sus iniciales. Había hecho una cita de sí misma. Me senté con el teléfono en el regazo y el aire en mis pulmones se espesaba y se estancaba. No era la crueldad lo que me dolía. Era la tranquilidad. Con qué facilidad se reían, con qué facilidad convertían el amor en una carga. El recuerdo en manipulación. Me convertían en una historia con moraleja. Pensé en Kyle Jr. dormido arriba, en la habitación donde lo mecía. ¿Le dijeron que la abuela se fue? ¿Dijeron que yo decidí irme o no me mencionaron para nada? Colgué el teléfono y me serví un vaso de agua. Manos firmes, respiración tranquila. Volví a levantar el teléfono y llamé a mi abogado. Michael, dije con calma, necesito retirar mi nombre de la hipoteca del 1346 de la calle Weller. Con efecto inmediato, dudó. Elaine, pensé que habíamos acordado que le darías 30 días para prepararse. Ya lo celebró. Creo que está lista. Silencio. Entonces empezaré a redactar el papeleo. Recibirá la notificación en una semana. Gracias, dije. Colgué y me quedé muy quieto, viendo cómo la luz se desvanecía en la pequeña ventana del motel, como si alguien apagara un escenario. El espectáculo había terminado. Ahora venía el precio. Al día siguiente, alguien me envió una captura de pantalla. Era de otra invitada a la fiesta, una que apenas recordaba. Su publicación decía, hay personas que son como el moho, prosperan en los rincones oscuros de tu vida hasta que les pones la luz y entonces se dispersan. Y el comentario debajo. Te refieres a su madre, ¿verdad? Escuché que llevaba años viviendo de ellos. No respondí, no me defendí. ¿Qué iba a decir? Que pagué la entrada de esa casa, que fui aval porque el crédito de mi hija estaba por los suelos por un accidente que nadie podía mencionar. Dije que limpié su cocina, pagué la luz 3 veces el invierno pasado y acompañé a Kyle Jr. a la escuela todas las mañanas porque no podía funcionar sin yoga primero. No lo creerían. O peor aún, tal vez sí, y simplemente no les importaría. Porque las historias de libertad siempre necesitan un villano. Y yo era conveniente. Fui al buzón fuera del motel y dejé una carta dirigida a la hipoteca, luego otra a la asociación de propietarios, eliminando mi nombre del contacto de emergencia y de la responsabilidad compartida. La última carta para mi hija. Sin amenazas, ni culpa. Ya tienes todo lo que pediste. Te deseo paz y claridad en tu nuevo comienzo. Ya no tengo apego a esta casa, ni legal, ni emocional, ni económicamente. Con cariño, sin firma, sin número de teléfono, solo eso. Esa noche me preparé una sopa, de esas que ella siempre llamaba caldo de anciana, solo hueso, jengibre y verduras. Comí despacio, como solía alimentarla cuando estaba enferma, cuchara a cuchara, suave y calientito. Luego encendí una vela. No por ella, sino por la parte de mí que finalmente había dejado de dar explicaciones.
No necesitaba una disculpa. No quería venganza, pero sí quería que viera el verdadero sabor de la libertad. Sin red de seguridad, sin andamiaje, sin mí. El sobre llegó un lunes. Manila, grueso oficial. Mi nombre escrito con precisión junto al suyo. Uno arriba, otro abajo. No lo abrí enseguida. Preparé té primero. Me senté junto a la ventana. Dejé que la luz iluminara el sobre como si fuera a derretirse a través de las capas y quemar el contenido antes que yo. Pero el papel no se quema tan fácilmente, sobre todo si es viejo. Los abrí. Dentro copias del contrato hipotecario original, firmadas a mi nombre. Mi firma en la página 3, la suya, desordenada, en la página 4, las enmiendas, la renovación del préstamo, mi garantía. Hojeé cada página como si hojeara un diario viejo que no recordaba haber escrito. Luego llamé a Michael, mi abogado. ¿No va a poder refinanciar?, pregunté. No, dijo sin dudar. No, a menos que haya habido un cambio drástico en su historial crediticio desde el año pasado, lo cual dudo. Ha dejado de pagar. Algunos. Nada catastrófico, pero suficiente para alertar. Y dejó de pagar un préstamo para una pequeña empresa hace 3 años. ¿Recuerdas el café que intentó abrir? Él lo recordaba. Sobre todo las facturas sin pagar y los empleados que llamaban llorando cuando les rebotaban los cheques. Yo pagué el alquiler final, dije en voz baja. Lo sé, lo pensé un momento. Deja que el silencio se forme. ¿Tendrá 30 días?, pregunté. 30 días desde el preaviso. Después, si el préstamo no se refinancia, el banco puede iniciar un proceso de ejecución hipotecaria, y ella no tiene ni idea. Supongo que no, dijo con cautela, hasta que apareció esa carta. Miré la ventana abierta, cómo el viento rozaba la cortina justo para hacerla correr. Dio una fiesta, Michael, una fiesta para celebrar que me echaron. Vi que mencionó Facebook, brutal. Está feliz, dije. Se cree libre. Michael guardó silencio un momento. Entonces, con esa voz cautelosa que usan los abogados cuando te conocen desde hace demasiado tiempo, preguntó. Ela, ¿estás completamente segura de que quieres seguir adelante con esto? No respondí. De inmediato. Me acerqué a la cómoda, abrí el cajón de abajo y saqué una foto. Ella a los 16 años, con brackets y el esmalte de uñas descascarillado, sosteniendo un premio del colegio. Yo detrás de ella, con las manos sobre sus hombros. Ni siquiera entonces tenía ni idea de lo que ya había pagado. Le decía a la gente que era un parásito, dije en voz baja. Michael suspiró lentamente. Lo siento. No quiero destruirla, Michael. Dije que solo quería que entendiera lo que le estaba ocultando. Hubo una larga pausa. Terminaré el papeleo, dijo con suavidad. Bien, dije, y añadí al colgar. Quería que la tormenta se calmara. Lo olvidó. Yo era quien sostenía el paraguas. Era un sobre blanco, igual a cualquier otro, pero el sello llevaba la insignia del banco, y solo eso lo hacía más pesado que cualquier cosa que hubiera llevado en años. No fui yo quien lo recibió, fue ella. Recibí el mensaje horas después en forma de una llamada perdida y 5 mensajes de voz frenéticos. No contesté ninguno. No de inmediato. Esperé hasta la 6ª llamada, cuando su voz ya no gritaba, solo quebrada y desesperada. Mamá, por favor. Dijeron que la casa, dijeron que estaba en mora, que retiraste tu nombre de la hipoteca y ahora el banco está intentando embargarla. No lo sabía. No pensé. Llámame, ¿vale? Por favor. Lo escuché 3 veces. Luego cogí el teléfono y volví a marcar. Contestó
Al primer timbre. ¿Qué hiciste?, me espetó con pánico puro en cada sílaba. No levanté la voz. No me disculpé. Hice lo que me pediste, dije con calma. Me alejé de tu vida. Esto no tiene gracia, mamá. No me río. Me estás castigando solo porque te pedí que te mudaras. No, dije. No te estoy castigando. Simplemente estoy dejando que la verdad respire. Y la verdad es que nunca podrías permitirte esa casa tú solo. Hubo una pausa. El tipo de pausa que se alarga antes de que alguien llore o explote. Eres increíble, siseó. Siempre dijiste que se trataba de la familia, que estabas ayudando. Y ahora lo estás retractando todo. No lo estoy retractando, respondí. Me hago a un lado. Hay una diferencia. Me estás arruinando. No, dije en muy voz baja. Tú hiciste esa parte. Simplemente dejé de protegerte. Silencio, luego amargura. Solo haces esto para vengarte, para dejar claro tu punto. Ya lo he dicho. Dije, el día que firmé esos papeles del banco por ti, después de que casi mataras a un niño y enterraras tu propio futuro. Lo he dicho cuando limpié tu desastre, y no dije ni una palabra al respecto. Ahora respiraba con dificultad. ¿Crees que eres justa? ¿Crees que esto te hace noble? Creo que esto me hace honesta. Lucharé contra esto, espetó. Lo llevaré a juicio, te arrepentirás. Dejé las palabras ahí, tan vacías que ni siquiera resonaron. Entonces dije en voz baja, supongo que ambos deberíamos estar listos para contar toda la historia. Ya presenté los registros del accidente, los acuerdos, la confesión firmada. No lo harías, susurró. Ya lo hice. Un clic. A la mañana siguiente, fui al juzgado yo misma, no porque lo necesitara, sino porque quería mirar al secretario a los ojos al entregar el último sobre. Dentro había fotocopias de todo lo que había ocultado durante más de una década. El informe policial, el acuerdo del seguro, las facturas médicas de la familia del niño y la declaración que mi hija escribió a mano cuando aún era honesta. Aún tenía miedo, aún sabía que había hecho algo malo. Ella lo había firmado con tinta azul. Yo firmé el mío con tinta negra. No lo hice para destruirla. Lo hice porque el sistema que ella amenazaba con manipular, el tribunal, la hipoteca, la compasión de un juez, merecía saber con qué se enfrentaba. Quería pintarme como una anciana vengativa. Yo solo era alguien que recordaba, y el papel no olvida. Una semana después, apareció el aviso sobre la casa. Ejecución hipotecaria en 30 días. Inspección bancaria pendiente. Volvió a llamar. Dejé que saltara el buzón de voz. Mamá, están poniendo un aviso en la puerta. Necesito hablar contigo. Por favor, tengo hijos. No sé a dónde vamos a ir. Esto no puede estar pasando. Esa fue la primera vez que usó la palabra nosotros. Antes siempre había sido yo, mi espacio, mi futuro. Ahora éramos nosotros. No le devolví la llamada. En cambio, me senté en el porche de mi habitación alquilada, doblé una carta dentro de un sobre y se la dirigí a su hijo mayor, Kyle. Dentro una nota. Querido amor, siento que tengas que mudarte otra vez. No es tu culpa. Los adultos cometen errores y a veces tardan mucho en aprender de ellos. Eres querido, eres fuerte y no estás sola. Con cariño, abuela. Sin rencor, sin mencionar la casa. Solo amor. De esos que no exigen un retorno de la inversión. Cuando el banco procedió con el cierre patronal, vi las noticias en internet. Nunca mencionaron su nombre. Solo mostraron una casa suburbana anodina con una puerta blanca y un aviso de ejecución hipotecaria ondeando al viento. Reconocí el porche.
reconocí la campanilla que yo mismo había colgado, ahora enredada y silenciosa, y susurré: «Una vez me llamaste tu refugio». Solo me hice a un lado para que pudieras ver cómo se siente realmente la lluvia. La sala del tribunal estaba fría, no por la temperatura, sino por la presencia. Frío como siempre lo están los suelos de mármol, sin importar la estación. Fría como la mirada de una jueza por encima de sus gafas, a dos mujeres que antes eran madre e hija. Estaba sentada frente a mí, mi hija, despeinada y temblorosa, con las mejillas enrojecidas por la ira y el cansancio. El abogado que había reunido a última hora pasaba los papeles sin mirarla a los ojos. Y en medio de todo estaba Kyle Jr., 7 años, zapatos demasiado pequeños, manos cruzadas, sin llorar, solo observando, siempre observando. Dada la ejecución hipotecaria actual, el juez inició la acción, y la falta de una residencia estable, el tribunal debe designar un tutor temporal. Para la niña, su abogado intervino: «Su señoría, mi cliente está buscando activamente una vivienda alternativa. Este es un contratiempo temporal». No hablé. «Todavía no», continuó el juez. «Emily Morrison ha presentado una solicitud de tutela de emergencia, alegando falta de vivienda, responsabilidades previas de cuidado y una relación establecida con el niño. La documentación de respaldo incluye registros de recogida escolar, autorizaciones médicas y referencias personales. Mi hija estalló. ¿Está intentando robármelo?» «No», dije con calma, en voz baja. Sus ojos se clavaron en los míos. «¿Quieres quitármelo todo? Mi casa, ahora mi hijo». «No te quité tu casa», dije. «Fue el banco. Simplemente dejé de protegerte de la verdad». Se puso de pie, con la voz quebrada. «No hagas esto, por favor». «Es todo lo que me queda». «No es una posesión», respondí. «Es un niño y se merece un lugar seguro, donde dormir». Se desplomó. No como una villana, no como una luchadora, como una hija que había agotado todas sus excusas y no había encontrado a nadie que las creyera. «Te lo ruego», susurró. «No me lo quites». Miré al juez, luego a Kyle, y Nority dijo: «No me lo llevo, lo retendré hasta que ella pueda». El juez se inclinó hacia adelante. «Señora Morrison, ¿piensa solicitar la custodia permanente?» Negué con la cabeza. «No, su señoría. Quiero que se recupere, pero hasta entonces alguien tiene que protegerlo del frío». Mi hija sollozó, negando con la cabeza. El juez asintió una vez. «Se le otorga a la señora Morrison tutela de emergencia por un periodo de 90 días, con revisión cada 30 días. Las visitas serán supervisadas hasta que se asegure la vivienda». Cayó la rienda. Así me convertí en lo que ya era, el lugar seguro. En el pasillo, después del fallo, ella se sentó desplomada en un banco. Me acerqué lentamente, sin triunfo en mis pasos, solo gravedad. «No hice esto para hacerte daño», dije en voz baja. No levantó la vista. «No hice esto para ganar». Silencio. «Lo hice porque cuando te abracé de bebé, también eras así de pequeño. Y alguien tuvo que luchar por ti cuando tú no pudiste». Seguía sin respuesta. Me agaché y bajé la voz. «No soy tu enemigo, pero no dejaré que tu hijo se convierta en tu excusa». Sus hombros se estremecieron. No supe si era de pena o de vergüenza. Me puse de pie y me alejé. Detrás de mí la oí susurrar: «¿Me odiará?». Me giré. «No», dije. «Pero recordará quién le tendió la mano cuando llegó la tormenta».
Empezó con una entrada de blog, no de un periodista ni de un tabloide, sino de una mujer a la que apenas recordaba. Se llamaba Laurel, creo, y era tía del niño herido en el accidente de hacía tantos años. Lo publicó en su blog personal, sin veneno, sin clickbait, solo un recuerdo apacible escrito con una compasión temblorosa. Había una vez un niño en nuestra familia que no caminó durante casi un año porque una chica, recién cumplida los 20, conducía borracha y chocó el coche de su madre. La niña lloró en el juzgado. Su madre lo pagó todo, lo ocultó todo. Guardamos silencio por el niño, pero ahora veo a esa niña en Instagram celebrando su libertad de la misma mujer que la salvó. Y ya no puedo callar. En cuestión de horas, se extendió como un reguero de pólvora. Capturas de pantalla, hilos, retweets, hashtags. La gente empezó a investigar. La ejecución hipotecaria era de dominio público. También lo eran los documentos judiciales. Ahora, la verdad, envuelta en años de silencio y trámites legales, se desenredaba repentinamente ante el mundo como hilo de un carrete roto. Y mi hija, que había construido una marca en torno a la sanación, el coaching, el empoderamiento y la superación del trauma generacional, quedó expuesta. Cada cita que había publicado, cada video de bienestar, cada podcast sobre superar el pasado, ahora estaba bajo una montaña de comentarios como: ¿te refieres al pasado donde casi mataste a un niño? ¿Cómo enseñas sanación cuando destruiste a la única persona que te sanó? La audacia de organizar una fiesta de la libertad mientras vivías en una casa que pagó tu madre desactivó los comentarios. Luego borró los videos. Luego, los patrocinadores se retiraron. Su marca colapsó. Se cancelaron talleres. Los clientes se fueron en oleadas. Intentó publicar una disculpa, un video en vivo vago y emotivo sobre narrativas y salud mental. Pero solo empeoró las cosas porque Internet, a pesar de su crueldad, tiene olfato para las mentiras y ninguna disculpa funciona cuando llega años después del pecado y solo 5 minutos después de ser atrapado. La prensa me contactó. Primero fue un periódico local, luego uno más grande, y luego un presentador me dejó un mensaje de voz ofreciéndome una entrevista televisiva. Las rechacé todas, no por miedo, sino porque ya había hablado una vez y basta. Entre papeleo, bajo custodia, en silencio, un reportero se presentó en mi puerta. ¿No quieres aclarar las cosas?, preguntó. Cuenta tu versión de los hechos. Sonreí. Esto no es un reportaje, dije. Es una vida, y todavía la estoy viviendo. No lo entendió. Pensó que estaba siendo evasiva, pero simplemente estaba siendo libre. Me llamó 3 días después de que la publicación del blog se hiciera viral. Tenía la voz destrozada. Me llaman monstruo. No dije nada. No sabía que seguía viva. Esa mujer Laurel miente, ¿verdad? No, dije con dulzura. Está recordando, pero yo he cambiado. He madurado. Eso fue hace años. Y también tu gratitud. Sollozó. Iba a decir la verdad algún día. Tuviste 100 oportunidades. ¿Qué hago ahora?, susurró. Hice una pausa. Luego dije: dejaste que esta tormenta te atraviese. Te sientas en el caos y finalmente lo ves. Guardó silencio un largo rato. ¿Entonces me odias? Cerré los ojos. No, dije. Pero no puedo protegerte de esto. Ya te salvé de un accidente. Este es tuyo para sobrevivir. No ha publicado nada desde entonces. Algunos dicen que se fue del estado. Otros dicen que se cambió el nombre. No lo sé. No lo veo. Porque la verdad no es un arma. Es una ventana. Y cuando alguien se niega a abrirla,
A veces el viento entra de todos modos. Me senté al otro lado de la calle, con una taza de té en la mano, mientras el vapor se elevaba en el aire matutino. La taza estaba desportillada por un lado, un tulipán descolorido, con un asa verde suave, pero aún conservaba su calor, aún su peso. La casa se alzaba frente a mí, con las ventanas tapiadas y un letrero rojo y blanco clavado en el césped. Subasta temporal, aviso final. La hierba había crecido salvaje, indómita, como si hubiera dejado de fingir ser parte de una casa y volviera a formar parte del terreno. La pintura del porche se descascarillaba como piel vieja. El carillón de viento que una vez colgué sobre el escalón de la entrada. Pequeñas campanillas azules de cerámica yacían enredadas y silenciosas, tintineando ahora solo cuando la brisa las acariciaba. A mi lado, Kyle Jr. se arrodilló en el pavimento, con la tiza en la mano y la lengua ligeramente fuera, mientras garabateaba formas brillantes sobre el hormigón. Estrellas, soles, una casita torcida con humo saliendo de una chimenea en forma de corazón. No sabía que hoy era la subasta. No le hacía falta. Para él era solo otra mañana soleada, otra taza de té con la abuela, otra acera que se convertía en lienzo, otro tramo de lo cotidiano, suave y seguro. Bebí lentamente, dejándose que el calor se asentara en lo profundo de mi pecho, dejándolo tocar los lugares donde antes habitaba el frío, un frío silencioso y persistente que ningún horno puede alcanzar. El tipo de frío que queda cuando alguien a quien amas te reescribe en su historia como el villano. Pero los villanos no llevan tazas rotas. Los villanos no preparan té antes del amanecer para niños de 7 años que aún hablan en sueños. Nadie aplaudió esa mañana. No apareció ningún periodista. Ningún vecino se asomó a sus ventanas con asombro. Nadie se detuvo para preguntarme mi versión de los hechos. Ni me entregó una medalla, ni siquiera me dijo, tenías razón. No hubo desfile para la mujer que guardó silencio mientras el mundo la malinterpretaba. Y eso estuvo bien, porque hoy no se trataba de venganza, no se trataba de victoria. Se trataba de retorno, de devolver la verdad a su lugar. No en titulares ni en hashtags, sino en el espacio tranquilo donde un niño dibuja con tiza y una mujer se libera del dolor. En la quietud entre el pasado y el futuro, donde reside la dignidad, un hombre con traje azul marino llegó a la casa con un portapapeles bajo el brazo. Abrió la puerta, pegó los papeles al buzón y colocó un cartel nuevo en el césped. Subasta, en curso, solo compradores en efectivo. No me vio. Eso también estaba bien. No estaba allí para que me vieran. Miré la última obra maestra de mi nieto. Había dibujado una figurita junto a la casa. Cabello rizado, vestido amplio, una taza humeante en una mano. ¿Quién es?, pregunté bebiendo. Sonrió. ¿Eres tú? ¿Estás vigilando la casa? Asentí. Supongo que sí. Me dio la tiza amarilla. ¿Dibujar algo? Pensé un momento. Entonces, junto a su casa, dibujé un paraguas. Parpadeó. ¿Para qué es eso? Por si llueve, dije. Asintió con seriedad. Listo. Y siguió dibujando. Nos sentamos así, 1 hora, quizá más. Solo 2 personas creando algo hermoso sobre cemento agrietado frente a una casa que una vez pretendió albergar a una familia. Recordé cumpleaños en esa sala, pasteles horneados tarde, velas derretidas demasiado rápido. Recordé llorar sobre trapos de cocina, amortiguando el sonido para que el bebé no oyera. También recordé la risa, de la buena, de la que aún no sabe que se volverá rara. Y recordé el silencio,
la lenta retirada del cariño, cómo mi hija empezó a cerrar puertas, empezó a usar mi nombre de pila, empezó a reemplazar el amor por la logística, y aún así me quedé. No porque no supiera, sino porque a veces agarramos las cosas rotas con cuidado, esperando que se olviden de cortarlas. Me tiró de la manga. Abuela, ¿qué pasa si nadie compra la casa? Sonreí. Entonces esperará a que alguien esté listo. Hizo una pausa, pensativo. Nuestras casas son tristes cuando están vacías. Miré las ventanas, las contraventanas bien cerradas. No, dije que solo estaban silenciosas, como gente que necesita descansar. Asintió lentamente. Bueno, y luego volví a dibujar. No me quedé a ver quién la compraba. Me daba igual si la compraba una pareja joven, un promotor o nadie, porque esa casa nunca fue mía. En realidad no. Era una deuda saldada, un refugio construido, un capítulo cerrado. Había recorrido sus estancias en silencio y sacrificio. Había retenido tormentas que nadie veía. Había cosido grietas con mi propio nombre, pero no le pertenecía, ni él me pertenecía. Una vez retuve una tormenta por mi hija. Hoy, simplemente dejé que lloviera. No porque quisiera que se ahogara, sino porque a veces la única manera de aprender a nadar es quedarse solo en el agua. Dejé la taza junto a los dibujos con tiza. Me levanté lentamente y me sacudí la falda. Vamos, cariño, dije. Hora de irnos. Levantó la vista. ¿Podemos volver? Quizás, dije, pero esta historia ya terminó. Y asintió, porque, de alguna manera, a los 7 años, ya entendía lo que se sentía con los finales. Nos alejamos, de la mano, pasamos junto al cartel de subasta, junto a la acera, junto a la vieja campanilla que por fin volvió a cantar solo una vez cuando arreció el viento. Si alguna vez te han apartado de tu propia vida, si alguien te miró a los ojos y te dijo, nos estás frenando, como si tus años de amor fueran algo vergonzoso, si te han etiquetado como una carga en el mismo hogar que ayudaste a construir. Si tu silencio se confundió con debilidad, tu paciencia con irrelevancia y tu edad con caducidad, entonces déjame decirte algo que nadie más te dirá. La verdad no grita, sobrevive. Resiste cada tormenta de negación, cada insulto disfrazado de pensamiento moderno, cada desdén pronunciado con las mandíbulas apretadas y las puertas cerradas. La verdad vive silenciosamente dentro de la mujer que recuerda los nombres de todos a quienes ha perdonado, dentro de la abuela que una vez meció a un niño para dormirlo mientras alguien más se atribuía el mérito de mantener las luces encendidas, dentro de la silenciosa en la habitación que observaba, escuchaba y nunca olvidó. Estas son las historias de la abuela Matru, un espacio para las voces que el mundo intentó acallar, no para llorar por compasión, ni para gritar por venganza, sino para hablar finalmente con claridad. Aquí decimos la verdad que otros no escucharon, las verdades sobre la traición que se transmitieron durante décadas sin testigos, las verdades sobre el sacrificio, lo que se dio, lo que se tomó y lo que nunca se devolvió, las verdades sobre la dignidad, el silencio y la supervivencia. Las verdades que nunca escribimos porque estábamos demasiado ocupados limpiando la mesa donde comían los demás. Si estás aquí, significa que estás listo, listo para escuchar las historias que no salen en las noticias, historias susurradas en la cocina después de que los niños se acuestan, historias recordadas en porches, en mecedoras, con manos temblorosas pero voces que no. Algunas te harán llorar, otras te enojarán, y algunas, si alguna vez te han olvidado, ignorado o subestimado,
te harán sentir como si volvieras a casa. Así que si crees que el silencio tiene poder, esa sabiduría no necesita volumen para ser escuchada. Si en el fondo de tu corazón sabes que algunas verdades tardan años en florecer, suscríbete a Historias Verdaderas de la Abuela. Porque algunas historias nacen en medio de la tormenta, pero terminan en luz. Y algunas mujeres no tienen la última palabra. Conocen la verdad definitiva.